Rocamadour, una alianza entre los músicos Pepa Hidalgo y Ariel Acosta, que están los dos acá en los estudios de Radio Universidad de Chile en La Fuente. ¿Cómo estás, Pepa? Ariel, bienvenidos. Hola, querido, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, no, el gusto es tenerlos acá presentes. Este dúo fundado en el año 2023, que toma su nombre del personaje homónimo de la novela Rayuela de Julio Cortázar, en un guiño a la fragilidad, el misterio y el potencial poético que rodea su narrativa. Por estos días están lanzando el single Ryu, un viaje introspectivo entre el trip hop, la electrónica y el soul contemporáneo, que por cierto estamos escuchando ahora de fondo, y este dúo continúa consolidando su identidad con un cuarto single que seduce por su profundidad sonora y carga emocional. ¿Cómo nace, Pepa, Ariel, esta alianza, siendo ustedes con una carrera ya bastante larga e importante en el circuito independiente? Bueno, nació como varios proyectos del último tiempo en pandemia, en una búsqueda medio desesperada por seguir haciendo música. Nos encontramos con Ariel en ese contexto bajo una invitación súper formal que hizo mi amigo aquí presente con un correo. Querida Pepa, estimada Pepa, saludos cordiales. Y que para mí personalmente me agarró en un momento de la vida clave donde necesitaba seguir buscando, digamos. Y empezamos a pimponearnos ideas. Por primera vez nos conocíamos hace muchos años en la escena independiente de esta que hablas, eternas promesas de la música sí, independiente, pero nunca en ese plano, en el plano de componer juntos. Y fue un ejercicio muy bacán, pero todo remoto, sí, cada uno en su casa. ¿Cómo nació la idea de mandar ese correo, Ariel? Hace rato que, bueno, yo he estado hace rato involucrado en varios proyectos musicales y hace rato que tenía ganas de explorar ese mundo, como un poco el pop, como algo un poquito más, también en la electrónica, como en esa lógica. Y era un proyecto donde en lo personal no me visualizaba mucho como de frontman, entonces dije, aquí tiene que haber alguien capacitado para la tarea, así que ahí contacté a la Pepa y nada, pues funcionó súper bien. Como dice ella, estuvimos trabajando un buen tiempo de manera remota, mandándonos links y de vuelta de ideas y cosas así, y después ya como un poco produciendo para sacar los primeros singles cuando se abrió un poco el mundo en esa época, un poquito después, digamos. Pero en ese sentido fue como bien de laboratorio al principio y bueno, sigue siéndolo en realidad, solo que trabajamos harto en el estudio y como un poco en esa lógica, como de ahí salir hacia afuera. ¿Cómo podríamos calificar la música que ustedes hacen? ¿Cuáles son sus influencias? ¿De dónde van recogiendo ideas? ¿Cómo es? Siempre una pregunta difícil de responder, pero yo creo que esta vez estamos más claros que otras veces, ¿no? O sea, que tenemos de repente como un dardo ya lanzado hacia estilos como el trip hop, la música electrónica alternativa, pero todo siempre con tintes de canción. En el fondo, la estructura de una canción, la melodía, ¿cachai? Como guía. Pero sí, yo te diría trip hop, electrónica, ¿qué más? Yo creo que esos son los estilos. Como los pilares. Sí, yo debo reconocer que no soy muy ducho, como se dice, en este estilo musical. Me dicen trip hop y lo único que se me viene en mente es Portishead, que es como lo que uno escuchaba, lo que uno escuchaba en los 90, pero hay otras bandas también de las cuales ustedes bueno, está Massive Attack que vienen este año. De veras, viene Massive Attack. Sí. Son como proyectos que fueron como bien populares en los 90, Tricky, esas cosas así, pero claro, es como un poco, es como agarrar un poco como la esencia del hip hop, como respecto de bases y un poco de vibra, pero en vez de rapeo es como una voz melódica encima. Exacto. Esa es como un poco la lógica de la búsqueda que estamos haciendo. Ahora, mencionaba en la introducción que aquí el equipo de La Fuente me preparó ahí de manera bastante completa para presentarlos de la manera adecuada, que el nombre del dúo Rocamadour viene de este personaje de Rayuela. Sí. ¿Por qué ese personaje? ¿Por qué el llamarse Rocamadour? A mí me gusta mucho Cortázar en general y como que ese libro es súper, como bueno, el más importante yo creo de su carrera literaria. Y la verdad es que primero estábamos en la búsqueda como de un nombre que fuera como estéticamente bonito, etcétera. Pasamos por un montón de nombres. ¿Qué otros nombres pasaron? ¿Alguno que se acuerde? Romeo, Romeo, ¿verdad? Romeo.
Después dijimos Romeo Santos, era lo primero que aparecía cuando buscaba y dijo, no, mala idea. Así que nada, pues estuvimos como en esa búsqueda y nos pareció un nombre muy bonito por lo demás. Que como musical. Yo sentía que también tenía como un pez, claro, muy musical y... es como Pompadour. Claro. Que tiene su... Y después, bueno, hay una ciudad también que se llama así en Francia. Entonces era como súper bonito, era como ya, ¿sabes qué? Con este nombre nos vamos a quedar, estéticamente funciona y está bonito y tiene como una carga interesante. Sí, bueno, estábamos escuchando de fondo este single Ryu, que por cierto tiene otra particularidad que para nosotros es bastante cercana, que se grabó en los estudios del canal Uchile TV, de nuestro canal de la Universidad de Chile, escrito y dirigido además por Cristian Pino Anguita. ¿Cómo nace este single Ryu? ¿De dónde nace la inspiración para escribir esta canción? La canción... como más o menos todas las búsquedas de Rocamadour, desde la lírica han salido más de mí desde búsquedas más internas. La verdad es que Ryu es una canción súper profunda que el video logró mucho representar y transmitir, que es una lucha interna, en el fondo. Plasmada aquí en el videoclip como una persona que está atrapada en una rutina, en un a lo mejor un trabajo que no le satisface desde lo emocional, que es solo necesario desde lo económico para poder darle luego rienda a los sueños, los deseos o lo más interno, ¿ya? Eso dice Ryu. Ahora tú lo podés extrapolar a donde quieras, en esta creación audiovisual maravillosa del querido Pino. Te queremos, Pino. Es esta chica que quiere rapear, ¿cachai? Pero en el fondo la búsqueda de Ryu es esa, es cómo lucho, cómo busco, cómo me abro el espacio, cómo abro mi camino, en el fondo. Y que es algo lo que estamos con Ariel constantemente conversando, discutiendo. Afortunadamente en la vida igual hemos tenido trabajos que nos gustan, que nos satisfacen, pero siempre la música tiene como este lugar tremendamente importante y relevante que hoy día no lo podéis hacer solo, digamos. Necesitáis como todo cada vez más difícil. Cada vez más difícil. Todos los músicos concuerdan, yo creo. ¿Y por qué es cada vez más difícil? Porque cada vez se paga menos respecto de las plataformas de streaming, respecto de no sé, de las posibilidades que hay para producir cosas también. Siempre los presupuestos están más apretados. Se depende mucho de los fondos en general. Bueno, eso es algo como ya antiguo, digamos, pero yo creo que desde que se dejaron de vender discos, como que ya cuesta mucho sustentar. Incluso hay como observaciones de gente muy famosa que gana muy poca plata a través del streaming, porque pagan muy poco por la reproducción. Por la reproducción. Entonces finalmente como que lo que era una entrada importante antes, ahora ya solamente la mayoría de los músicos como que reciben más ingresos desde las fechas en vivo, presentaciones, ese tipo de cosas. Sí, yo me acuerdo cuando ustedes son muy jóvenes, pero yo me acuerdo cuando se hizo esta transición, ¿no? de como de la música en disco, en cassette, que escuchaba uno también, a ya internet. Se hablaba mucho de esta oportunidad, ¿no? que significaba pasar a lo digital, precisamente para las propuestas independientes que ya no tenían que depender de las disqueras, que había como una sensación un poco que era un poco tiránico, ¿no? Que las disqueras decidían qué se escuchaba, dónde se escuchaba, etcétera, etcétera, y que internet venía a romper un poco eso. Pero al parecer ahora estamos en otra suerte de tiranía, ¿no? Que es la tiranía del streaming, que hay una mayor competencia de las redes sociales. ¿Cómo se maneja ahora un músico que a lo mejor no tiene o que se califica dentro del apelativo de independiente? ¿Cómo se maneja eso hoy en día? Mira, con respecto a lo que dijiste recién, claro, yo creo que en un comienzo tiene que haber sido interesante esta migración a lo digital, pero ya rebasó todo, ¿cachai? Como que en el fondo, que yo encuentro que tiene aristas súper positivas. La democratización de la música igual es bacán, o sea que hoy día todo el mundo puede hacer música. Lo encuentro muy bacán, es algo que es muy necesario para una sociedad, hacer música, estar cerca del arte. Pero luego, para quienes, no sé, pues nos lo tomamos un poco más en serio o queremos de alguna manera armar una carrera que por último se sustente, ¿cachai? El mismo proyecto, efectivamente lo que dice Ariel es verdad.
Los shows tampoco se pagan. Y tú veis el contraste entre los valores de las entradas a los conciertos de artistas internacionales versus lo que vale una tocata de una banda independiente. Y aún así cuesta llenarlas, cuesta mover a la gente. Entonces sí, yo creo que como que pasamos el boom de lo que podría haber sido esto buena onda de haber democratizado el asunto. Y luego cómo lo manejamos personalmente, a nosotros quizás no se nos ha dado tan fácil, en el sentido de que a pesar de que nos vemos jóvenes, no somos tan jóvenes. Tomamos agüita. Y no somos tan nativos, ponte tú, del lenguaje de las redes sociales. Y cuesta de repente entrar ahí porque hoy día, para construir un relato coherente y que la gente enganche contigo, tenés que contar de repente mucho de tu vida o exponerte mucho más. Claro. Y ahora el artista no es solo músico, sino que el artista también pasa a ser un personaje un poco al que la gente quiere conocer. Un creador de contenido. El famoso creador de contenido. Puta, quería evitar eso. Lo odio. Pero... La palabra contenido es como un poco compleja. ¿Qué es ser creador de contenido? Claro. ¿no? ¿Qué es el contenido? ¿Qué es el contenido? Justamente. Entonces, a nosotros particularmente, al no ser, insisto, como nativos del asunto, nos ha costado de repente entrar, no sé, pues en el contenido viral o en el trend, porque todavía somos de la mentalidad de que es la música lo que nos... Que tiene que hablar por sí sola, que tiene digamos. que hablar, exacto. Y es que medio romántico esa posición, pero... Es muy romántica, pero... Alguien la tiene que sostener, ¿no? Claro, o sea, finalmente, mira, yo creo que en ese sentido también uno apunta un poco a la gente que busca música en esa lógica, que esa es como un poco la idea, pues no estamos a lo mejor apelando a la persona que busca contenido, sino más bien algo específico que tiene que ver con lo musical, con lo creativo. En esa índole, digamos. Claro. No digo que el otro no sea creativo, pero no finalmente quizás no nos interesa tanto como la música misma. Exacto, y además de repente, insisto, cuando uno no es nativo, voy a seguir usando el concepto, es medio abrumador también, porque al mismo tiempo sucede que hoy día en la industria no solo tu música es lo que es como tu carta de presentación, sino que tus números también, ¿cachai? Como cuántos seguidores tiene esta persona, cuántas reproducciones tiene esta persona, y en el fondo si eso es alto para quienes lo están mirando, ahí recién están los ojos en ti, pero no tenemos tantas opciones como para mostrar lo que hacemos sin ese respaldo de números, digamos. Claro. Y por eso también aprovecho de agradecer a este medio, a esta radio, porque realmente que estemos aquí en esta tribuna es joya. Muy valioso. Joya, tremendamente valioso. Que nosotros, un proyecto nuevo, si bien Ariel y yo hemos estado en proyectos antiguamente, hemos hecho música hace rato, pero esto es nuevo. Recién partió, hace un poco más de un año, y que estemos aquí realmente es muy valioso y se los agradecemos así a fondo, de todo corazón, porque hacen algo muy bacán en esta radio y en este canal, hacen algo muy bacán. Sí, gracias a ustedes también por el trabajo que hacen, y aprovechando que estábamos viendo ahí el videoclip y habíamos comentado este que fue grabado en dependencias de Uchile TV, ¿cómo surgió esa posibilidad de que grabaran acá en el canal, de trabajar con Cristian? ¿Cómo bueno, eso tenemos que agradecérselo 100% a Cristian Pino, que trabaja ahí. Y bueno, yo lo conozco hace muchos años, hemos trabajado en otros proyectos, con otros videoclips. En lo personal, este es el cuarto videoclip que trabajo con él. Entonces, nada, pues somos bien cercanos en ese sentido, y desde el principio pensamos en él para mostrarle la canción y que él como quisiera una revisión de esta canción y le aportara como su visión a esto. Y después de varias reuniones llegamos a lo que se ve ahora, que es finalmente esta como un poco una visión de él plasmada en la canción, digamos, como que lo agarró y lo convirtió en suyo. Y nada, porque quedamos súper conformes. Es un videoclip que quedó muy bonito, encuentro yo. Tiene un relato, es cine. Es como un corto, digamos, en ese sentido. Entonces, nada, estamos muy agradecidos de él y de la posibilidad también que nos dieron de ocupar las dependencias, que estuvo súper bonito eso. Sí. Porque
O sea, en el videoclip se nota, funcionó súper bien, aporta mucho al video. Entonces, cada locación funcionó, pero perfecto. Y realmente la sensibilidad del Pino para leer la canción fue maestra. Tuvimos hartas reuniones con Ariel, pero hartas reuniones ya más como... Yo creo que la idea la resolvimos el día 1 y eso fue muy bacán. Después fuimos puliendo detallitos, en fin, pero la idea la resolvimos el día 1 y la mirada de él, cómo se imaginó el personaje y cómo lo armó, y la Luna, que es la protagonista, pero lo dio todo y más. O sea, es demasiado bacán. A mí como que me emociona cuando lo veo. Lo encuentro muy, muy bello. Sí, la Cami Cuesta, una tremenda música también chilena. Hay varios amigos músicos en el público. Hay músicos de Inverness, gente del sello Trigal. La Michelle Miguras también, una amiga muy querida que tiene una marca muy bacán de poleras y de indumentaria. También es una de las chicas que batalla ahí. La Sofi, también una actriz muy seca, O sea, se armó además un equipo en la cámara y detrás de la cámara. Fino. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo, es lo malo de nada es para siempre. Nada es para siempre, pero lo bueno es que esto perdura y queda, ¿no? Esto va a quedar ahí en nuestro canal el canal de YouTube de la Universidad de Chile. Lindo. Así que ahí lo pueden compartir a todo revivir el mundo, y compartir. Nos quedan segundos, pero a propósito que estaba hablando de las redes sociales, que aprovechen de mencionarlos para que los puedan seguir y todo eso. Rocamadur.music. No, Rocamadur Music es el Instagram. Rocamadur Music. Rocamadur Music. Para que no le pongan punto entre medio. Rocamadur Music. Y Rocamadur. Rocamadur, claro. Rocamadur. Sí, porque hay gente que le pone rock. Y eso. Ahí está escrito ahí en nuestra pantalla va a aparecer. Bueno, Ariel, Pepa, gracias por haber venido a La Fuente y lo esperamos pronto. Gracias a ti. Gracias, querido, te pasaste. Gracias a la radio.